Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skripnik y panelistas invitados. Bienvenidos una vez más a este capítulo de la Revista Integral, donde vamos a abordar hoy un tema dirigido al sector empresario. Las empresas en nuestro país y en todo el mundo sostienen la economía de los lugares. Son las que permiten la reunión de empresas, la reunión de personas en pro de objetivos comunes y que van haciendo a la construcción de ese poderoso sector empresario que le da vida a la economía regional. Para ilustrarnos sobre el tema, respecto de cómo asesorar y cómo trabajar dentro de una empresa, hoy está con nosotros desde México, Hugo Pereira. Como coach, especialista en el sector empresario también, y muchos otros temas, nos va a contar cómo hacemos en este tiempo para trabajar dentro de las empresas y al lado de las empresas para hacer que éstas surjan en este tiempo, particularmente de toda la humanidad. Bienvenido, Hugo, desde México. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de poder contribuir en tu programa y siempre es un placer poder estar. Y bueno, hablando de empresas, yo me dedico a la consultoría en empresas, en instituciones también. Y una de las cosas que yo veo, me encantó esto que hablaste de que mueven la economía. Realmente quien mueve la economía son las empresas, ¿no? El sector privado, desde la construcción, desde los bancos, y fomentar que las empresas trabajen más y den más oportunidades de trabajo a las personas. Me parece que es una manera saludable de ver a las empresas como amigas y no como enemigas, ¿no? Ver que el sector privado también es un sector que contribuye en gran medida a la economía de un país. Lo que hace el gobierno muchas veces es redistribuir lo que reciben impuestos, pero en sí mismo el Estado mayormente no es productor, sino son las empresas. Dejar eso claro es bien importante. Hugo, entiendo que ser consultor en empresas es ayudar no solamente a los ejecutivos, sino a la empresa toda, sobre todo a darle significado a esos grandes retos en los cuales tienen que moverse y en instancias tan particulares como las que le ha tocado vivir a la humanidad en el último año y medio. ¿Cómo te nació a vos ser consultor de empresas y de grandes empresas? Porque sabemos que ya has asesorado a empresas a nivel internacional incluso. Sí, hay cosas bien interesantes. Yo cuando me gradué de abogado, yo tenía 23 años, y me encantó la carrera de abogado, pero resulta que descubrí que la abogacía no era solamente hacer pleitos y sacar presos de la cárcel o lo que sea. Entonces me fui a Buenos Aires, a la UBA, a estudiar un posgrado en asesoramiento jurídico de empresas. Y ahí descubrí un mundo de que a las empresas se las asesora, empecé a estudiar de administración y cosas que me empezaron a apasionar y que no tenían que ver con ir a tribunales a litigar. Entonces, toda una mirada nueva del abogado que puede trabajar en una empresa sin ir a litigar diario a tribunales. Para mí eso fue un descubrimiento y fue, wow, o sea, yo puedo asesorar desde este lugar y puedo llevar a que la empresa tenga mejores oportunidades y que la gente que trabaje también. Entonces, para mí eso fue un descubrimiento. Yo en algún momento también trabajé para el Ministerio de Economía en Argentina, para la liquidación de ferrocarriles argentinos, y yo llevaba la parte jurídica. Y me acuerdo que como consultor jurídico llegué a llevar algo así, no te exagero, porque te digo, eran en el resto del país eran algo así como 27,000 juicios y en el sector Ciudad de Buenos Aires eran como 9,000 juicios en contra, unos
estamos hablando de 30.000 juicios básicamente en contra de ferrocarriles argentinos. Y me tocó liderar un equipo de abogados con el cual nosotros trabajamos con estudios jurídicos grandes de Argentina, los más grandes de Ciudad de Buenos Aires, y con todos los estudios chiquitos que llevaban casos de ferrocarriles. Entonces, para mí fue entrar a un mundo, ahí sí que fue multidimensional, porque era hablar con el delegado o el abogado que llevaba juicios, no sé, desde Río Negro al de Salta, y darnos cuenta cómo una empresa tan importante como Ferrocarriles, había abogados coludidos, es decir, que estaban, que se juntaban con alguien que decía, tuvo un accidente en Ferrocarriles y demandaban a Ferrocarriles. Total, Ferrocarriles era interminable, era como la vaca lechera y siempre perdía los juicios porque los abogados responsables dejaban vencer juicios. Entonces, para mí fue una experiencia tanto positiva como negativa, darme cuenta cómo se usaba el Estado para sacarle dinero, y cómo también la posibilidad de hacer las cosas bien y de recuperar dinero para el Estado. Entonces, de ahí vengo para México, trabajo en bancos, dando asesoramiento y capacitación en financieras, en empresas de seguros, universidades, y darme cuenta que todos necesitamos mejorar o podemos mejorar u optimizar todos los recursos que tenemos. Entonces, fíjate que hay algo bien interesante. Hace muchos años ya no se habla, por ejemplo, de recursos humanos, sino se habla del capital humano, ¿no? Porque no es un recurso, sino forma parte del capital de una empresa. Antes es el más valioso. Claro, porque dos empresas que tienen la misma tecnología, el mismo capital, las mismas instalaciones, la única diferenciación es el personal. Y entonces, ¿por qué una triunfa y otra no le va bien? Y entonces, darme cuenta, al dedicarme mucho a las ventas con las empresas para mejorar sus ventas, era que los clientes eligen muchas veces más al vendedor que a la empresa. Es decir, quien vende es el vendedor, no tanto la empresa. Y darme cuenta que el capital humano es fundamental para que una empresa triunfe. Hugo, sin dudas que la lección más grande que nos ha dejado esta pandemia, sobre todo al sector empresario en este último tiempo, ha sido que si seguimos confiando o esperando certezas, seguramente vamos a llegar tarde, que más que nunca es cuando debemos agudizar el ingenio, planificar estratégicamente y proyectar las empresas para ese acomodamiento constante a cómo van dándose las cosas, porque por ahí una empresa que a lo mejor era de venta directa o una empresa que hacía producción de bienes primarios, de pronto tuvo que comenzar a vender a través de Internet, gestionar nuevos medios de pago, de envío, de entrega de mercadería. Desde la óptica de la consultoría que vos realizás, ¿cuáles han sido los temas más importantes o los que podrías destacar más en este tiempo? Bueno, hay algo que es fundamental, que se llama trabajar sobre escenarios. Yo trabajo siempre sobre escenarios, es decir, el escenario más optimista, el mejor escenario, escenarios intermedios, el escenario, digamos, medio, pero también el peor escenario. ¿Por qué trabajar sobre escenarios? Porque lo dijiste muy claramente, si buscamos certezas no las vamos a encontrar, pero aquí ni en ninguna parte del mundo. Podemos armar estrategias a mediano plazo, a largo plazo, sabiendo que hay que trabajar sobre escenarios. ¿Por qué sobre escenarios? Cuando yo me planteo el peor escenario, tengo que plantear qué pasaría si mi empresa deja de vender, por ejemplo. ¿Qué pasaría si los clientes migran o se van a la competencia? ¿Qué pasaría si tengo una pandemia? ¿Qué pasaría si me quedo sin capital? Yo tengo que poder planear cuáles son las acciones que voy a tomar en caso de que eso ocurra. Cuando yo estoy prevenido, también estoy prevenido para el mejor escenario, que es qué pasaría si mis ventas se disparan, cómo voy a cumplir con mis clientes, cómo voy a trabajar con mis proveedores. O sea, porque puede pasar lo insólito, que yo tengo un producto, tengo un servicio que yo pienso que, no sé, voy a llegar a 1 millón de personas y de repente tengo la demanda de 5, y si yo no cumplo con esos 5 millones, posiblemente también quiebre o me vaya mal como empresa, ¿no? Que se puede ser proveedor tanto del Estado como del público en general.
Entonces, trabajar sobre escenarios me parece que es como la mejor estrategia. Pensar que las cosas pueden seguir como hasta ahora, subiendo más o menos, disparándose al infinito o bajando completamente. Cuando hacemos eso, incluso en nuestra vida personal, lo podemos llevar, porque siempre somos optimistas. No sé si te ha pasado alguna vez o conoces a alguien que dice, voy a poner un restaurante, yo pienso que me va a ir bien, la gente va a venir, y de repente el restaurante no va ni para atrás ni para adelante, puso todos sus ahorros, puso todo su dinero, y de repente no entiende qué pasó. Y no planeó un plan B, un plan C, un plan D, como para salir de esa emboscada. Inmediatamente, ¿qué es lo primero que hace? Baja los precios, invita a sus amigos. Como no mueve mucho, entonces empieza a bajar la calidad de la comida, el servicio, despide gente. O sea, es una muerte anunciada. Entonces, tenemos que prepararnos para lo mejor, pero también tenemos que prepararnos para lo peor. Entonces, hay empresas que arman planes de contingencia y que esta pandemia igualmente tuvieron que redireccionar. Yo creo que esta pandemia lo que nos trae es la posibilidad de usar la tecnología. Porque, ¿qué hubiese pasado si esta pandemia se da hace 25 años atrás, donde no teníamos Zoom, donde no teníamos Internet tan desarrollado como ahora? Creo que hubiese sido muy distinto la forma de trabajar, porque el home office, que es la oficina en la casa, ya... Yo me acuerdo que en los 90 se planteaba como una alternativa para bajarle los gastos a la empresa. De luz, agua, desde papel de baño, jabón. Parecen cosas chiquitas, pero si las sumas por miles, instalaciones, oficinas, que la gente quedara a trabajar desde su casa, era como un sueño, ¿no? Pero ya se estaba aplicando, hacer home office. Supersónicos lo veíamos, ¿te Sí, acordás? claro. No, y hacer el home office en los viernes, por ejemplo. No, los viernes se trabaja desde casa. Ya se venía medio aplicando, pero no se podía hacer del todo porque la tecnología no estaba tan avanzada. Entonces creo que hay una confluencia bien interesante entre pandemia y una tecnología que nos permite desarrollarlo de esa manera, es decir, ir a la par. No sé si sabías cuando empezó la pandemia, pero las acciones de Zoom se dispararon al infinito, y eso que era una plataforma que estaba surgiendo recién, ¿no? Porque antes había Skype, pero no respondió de manera adecuada y quedó fuera del mercado. Entonces, y otras plataformas alternativas no han logrado el desarrollo de Zoom. Tal cual. Quien no, se contrató al menos el pack básico para tener horas ilimitadas de uso de Zoom. Exacto. Y entonces ahí te das cuenta que hoy, gracias, digamos, la pandemia en gran medida no fue tan dramática para muchas personas que pudieron seguir trabajando desde casa, o incluso estamos hablando de los alumnos, ¿no? Que de repente que usan el Google Meet y demás, pero digamos la tecnología hoy está acompañando esta pandemia, porque sí hemos logrado un cierto desarrollo. Yo no sé qué hubiese pasado si no teníamos esta llegada de Internet. Evidentemente hay mucha gente que hoy está fuera todavía del sistema de plataformas, pero bueno, gran parte de la población tiene acceso. Así es. Hugo, hay un tema que se está mencionando mucho en estos últimos tiempos referido a la metodología de alineamiento organizacional, pensando un poco en las iniciativas de cambio para el logro de objetivos estratégicos. ¿Qué es esto de la metodología de alineamiento organizacional? Y tiene que ver con reorganizar constantemente, que la empresa sea muy flexible para los cambios, porque si hay algo que antes se pensaba era yo pongo una empresa, me va bien, y es como pensar que no tiene el efecto serrucho que todas las empresas tienen, y estar constantemente reorganizando. Fíjate que hay algo bien interesante. Un día me dijeron, ¿cada cuánto hacen en tu empresa de repente un recuento de ingresos, de egresos, balances? No, cada 2 semanas, cada 2 meses, etcétera, no, cada mes. Me dicen, ¿sabías que en Las Vegas los casinos hacen exactamente eso cada 2 horas? Porque es la única manera de saber cómo van. Entonces, hay constantemente digamos, estar en el uno a uno, en el momento a momento. Imagínate que un casino haga constantemente sus estados de cuenta cada 2 horas, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos en nuestra empresa constantemente este seguimiento de todas las mediciones? Creo que podríamos estar mucho más sanos,
pero normalmente lo que hacemos es seguir los viejos tiempos, es decir, que se hace una vez al año, se hace la junta una vez cada mes o cada vez semana, pero creo que justamente también hoy la tecnología permite que podamos hacer interrupciones de otras actividades y dedicarle mínimo una hora fuera de los tiempos comunes para alinearnos constantemente. Entonces, tenemos que constantemente hacer estos como altos para reorganizarnos. Ya que hablamos de medir y de hacer un seguimiento de valores, hay un tema vinculado a la reputación de las empresas que se ha convertido como en un bien intangible, sí, pero muy valioso, sobre todo en los últimos tiempos, por lo cual la estrategia de gestión debe ser adecuada y seguida muy de cerca, ¿no es cierto? ¿Por qué las empresas están llamadas a medir su reputación permanentemente? Sucede algo muy interesante. Una empresa no solamente tiene un nombre, tiene una marca, sino también tiene algo que se llama posicionamiento en el mercado. Entonces, constantemente te posicionas en el mercado haciendo presencia, pero para hacer presencia no es hacer cualquier presencia. Fíjate lo que pasó con Cristiano Ronaldo, que hizo a un lado la botella de Coca-Cola y como en forma despectiva, y las acciones de Coca-Cola bajaron en muchos mercados por miles de millones de dólares. Entonces, básicamente las empresas cuidan su reputación como que acompañan al medio ambiente o que son saludables, lo que se les llama también socialmente responsables, que no contaminan. ¿Por qué? Porque hoy hay un nuevo paradigma a nivel mundial que tiene que ver con quienes atacan el medio ambiente, quienes lo cuidan, quienes realmente son saludables, porque antes suponíamos que porque una empresa estaba en el mercado, todos los ingredientes de sus productos asumíamos que eran saludables. Hoy, no sé si en Argentina ya llegó, pero aquí en México están las etiquetas negras que dicen exceso de carbohidratos, exceso de azúcares y demás, como darnos a entender que lo que antes suponíamos o asumíamos que no pasaba nada, hoy eso hace que alguien te elija o no como cliente. Entonces hay toda una revolución, sobre todo en la gente joven, que para consumir un producto o un servicio actualmente tiene en cuenta si usan animales en sus pruebas, si matan animales, si consumen bienes renovables o no para su elaboración, o si contiene determinado tipo de químicos. Entonces, eso hace una reputación y hace exactamente a que una empresa sea mayormente valorada que otra, porque hoy hay clientes más informados. Hugo, ¿qué puede hacer la psicología organizacional por las empresas? Muchísimo, es entender no solamente a los clientes, sino también entender a las personas que trabajan en la organización. Entonces, me parece que, fíjate que psicología viene de psique, que es mente, y de alguna manera es entender cómo funcionamos. Hay algo que se llama la imprevisibilidad. Entonces dicen que no hay nada menos previsible que un ser humano, porque tenemos algo llamado el factor humano, que justamente es eso. Yo estuve hace poquito reunido con una jueza, presidenta de un superior tribunal de justicia de un estado, ¿no? Entonces ella me dijo, ¿sabías algo? Que cuando un juez falla, si tiene hambre, falla muy distinto a que si hubiese comido. Y yo así como... Entonces, yo te diría que cualquiera de nosotros pensaríamos que un juez falla de manera igual y me dice, no, si tiene hambre, su manera de juzgar es muy diferente, o si está enojado, o si tuvo un mal día, o se discutió con su esposo o con su esposa, no va a fallar de la misma manera. Y yo dije, esto que parece que asumimos que los jueces son máquinas que resuelven y demás, hasta en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué importancia tiene el manejo de las emociones cuando estamos al frente de una organización? Hay tres cosas que definen hay algo que se llama autoliderazgo, porque el liderazgo va cambiando. Antes pensábamos que ser un líder era tener seguidores. Hoy sabemos que todos podemos autoliderar nuestras propias metas, pero hay tres factores en el autoliderazgo. Uno es el autoconocimiento, es conocerme a mí y mis limitaciones, y de alguna manera saber hasta dónde puedo llegar para poder ser un autolíder. Otro es la autoconfianza, es decir, qué tanto confío
en que tengo lo necesario para cumplir mis metas, qué tanta confianza tengo en mí. Y una tercera, que es la más importante para mí, que es el autodominio, que tiene que ver con el conocimiento de las emociones o el manejo emocional. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy talentoso, yo puedo conocerme muy bien, yo puedo confiar mucho en mí, pero si yo no puedo manejar mis emociones, lo más probable es que termine confrontando, que termine de alguna manera rompiendo lazos o vínculos cuando las cosas no son como yo quiero o no me parecen. Entonces, me parece que la inteligencia emocional y el manejo de emociones es fundamental. Quien no puede manejar emociones va a terminar de alguna manera rompiendo todo aquello que construyó con inteligencia y talento. Apasionante es este tema. La verdad que me gustaría preguntarte tantas cosas, pero es tan extenso el tema. Sí, sin duda que... quiero usar un ejemplo, si me lo permitís, del tema del autodominio. Maradona era un prodigio, pero a nivel personal, él no, evidentemente era una persona que no tenía un autodominio de sus emociones. Por eso terminó de una manera muy trágica. O sea, si nos ponemos a pensar de alguien que era conocido en todo el mundo. Yo me acuerdo haberme ido a Miami hace años atrás y todos me preguntaban por Maradona, ¿no? De repente, ya en los últimos años fui a Grecia y me preguntaban por Messi, ya no por Maradona. Pero digo, hubo un tiempo que decir soy argentino era sinónimo de Maradona. En cualquier parte. Y me acuerdo que era un taxista una vez, que era, no sé si de Pakistán o algo así, me dice, todo el mundo conoce a Maradona, ¿no? Eso hace como 20 años atrás. Pero lo que quiero decir es que de repente terminó de una manera muy trágica su vida y hoy se sabe que terminó también abandonado, pero también tuvo mucho que ver su falta de inteligencia emocional, porque era un paciente difícil, un paciente incontrolable, y eso fue de toda la vida, o sea, no fue solamente del último tiempo. Lo uso como un ejemplo de repente puedes tener todo el talento del mundo. Sí, como un referente conocido, sí. Sí, pero sin autodominio posiblemente desandás todo ese camino. Y ya que hablamos de dominio y autodominio en el ámbito de las empresas, sobre todo cuando estamos frente a una organización, tenemos la responsabilidad, por un lado, de llevar a buen puerto los objetivos de la empresa. Una empresa, para ser exitosa, tiene que lograr sus objetivos, pero para poder hacerlo tiene que llevar consigo en ese barco empresario los objetivos comunes y la satisfacción de todos sus individuos. En ese viaje empresario, muchas veces quien conduce, quien es líder, tiene que enfrentarse a conflictos o a mediar entre voluntades para lograr ese gran objetivo empresario. Me encantaría que nos des ahora algunos tips, algunas claves de lo que significa una negociación efectiva. Mira, la cosa es bien simple. Empresa que no vende, empresa que cierra. Empresa que no vende, empresa que cierra. O sea, las empresas tienen que vender. Muchas veces la manera de llevar adelante de determinadas empresas es con políticas que son arrasadoras para sus empleados. Entonces, lo que yo trabajo, o básicamente lo que trabajamos, es una filosofía que se llama ganar-ganar. Ganar tiene que ver con saber que todo el tiempo no hace falta que alguien gane para que yo pierda, o viceversa, no hace falta que yo pierda para que alguien gane. Tenemos que encontrar en una negociación que haya un ganar-ganar, hay un punto de satisfacción que debe ser tenido en cuenta. Porque fíjate que hay algo bien interesante, los empleados disconformes no te suman a la empresa. Ahora, va a llegar un punto donde el empleado también tiene que entender que la empresa necesita ganar. Entonces, creo que buscar constantemente esa sensación o ese sentimiento que tanto el empleado sienta, estoy siendo respondido por esta empresa, pero a su vez que la empresa sepa que está trabajando con seres humanos que necesitan cubrir sus necesidades mínimas, ser atendidos como seres humanos y no ser explotados. Yo me acuerdo que
en un congreso antes de la pandemia, se hizo aquí en México el Congreso Mundial de Filosofía, y yo leí que yo daba capacitación en empresas, y eran todos filósofos, y salieron la explotación del hombre por el hombre, y qué sé yo, como me acusaron más o menos que yo era el capitalista, pero digo, las empresas, como dijiste muy claramente, las empresas dan trabajo, y las empresas mueven la economía. Entonces es muy importante que jugar una filosofía de ganar, ¿no? Yo trabajo y gano, y la empresa gana porque yo gano. Entonces creo que puede ser muy, muy distinto una negociación basada en esa filosofía. Sabes que hace unos días entrevistamos a varias personas para la nota de nuestra revista digital, que ya estamos en elaboración, la número 9, Wow. y apareció un tema interesante. Sí, ya tenemos ISSN, así que tenemos presencia en varias bibliotecas digitales ya en varias partes del mundo. Y apareció un tema referido al ingenio empresario en tiempos de pandemia, ¿no? A cómo se agudiza el ingenio, pero en todos ellos, en todos los empresarios consultados, apareció un tema común que vos muy bien lo mencionaste al principio del programa, vinculado a lo más valioso que tienen las personas, y es las empresas, y es el capital humano, ese capital valioso que hace que las empresas crezcan, se potencien y de alguna manera definan un perfil o una característica empresaria. Y en ese desarrollo surge un tema que considero que es interesante que le puedas dar un puntapié referido al crecimiento personal o al desarrollo personal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo personal? Tanto si soy un líder organizacional como si soy parte de la empresa. Fíjate que aquí hay algo que se llama la norma 035. Esa norma establece un apoyo para los trabajadores por el tema del estrés laboral, y todas las empresas están obligadas a tener capacitación aquí en México una vez al año, donde se detecten cuando hay estrés y se empieza a tomar conciencia que el ser humano no es una máquina que la pones a trabajar y simplemente arranca y termina la jornada, ¿no? Como esa película Tiempos Modernos de Chaplin. Entonces, se le está empezando a dar importancia al desarrollo personal. Es decir, yo no soy una persona dividida en partes, soy una misma persona que va a trabajar, que es papá, que es hermano, que es hijo y que cumple roles. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta de la importancia que yo siento que mi trabajo también contribuye a mi desarrollo personal. Hay algo, por lo menos aquí en México se estableció hace un tiempo atrás, se habla mucho de los millennials, que son aquellos jóvenes que no paran en ningún trabajo, dicen los empresarios, no se comprometen. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que cuando entienden que el trabajo no les suma a su propia vida, lo pueden dejar. O sea, no se aferran no es vivo para trabajar, sino trabajo para vivir. Y si yo siento que el trabajo no me contribuye, puedo salirme de ese trabajo y conseguir otro trabajo. Tal vez no tienen esa impronta que tal vez tenemos nosotros un poco más grandes, de pensar que el trabajo hay que cuidarlo y no hay que perderlo, porque si se pierde es muy difícil conseguir. Ellos vienen con otro chip donde si este trabajo no me contribuye, voy a buscar otro que sí me sume a mi desarrollo personal. ¿Y qué sería el desarrollo personal? Saber que vine a esta vida con un propósito. Y si no sé cuál es mi propósito, yo puedo crear ese propósito. Es decir, hay muchas personas que están buscando hacer su vocación o están buscando a ver para qué soy bueno, pero también me puedo dar cuenta que puedo ser bueno para muchas cosas. Yo no sé si recordás cuando éramos chicos que decían, bueno, ¿qué querés ser? Decíamos abogado, ingeniero, policía, doctora, bailarina clásica. No. Una sola cosa, se puede elegir una sola. Y entonces yo digo, decirle eso a mis hijos sería una locura, porque al contrario, yo hoy pienso que puede ser multidisciplinario. Y romper ese paradigma de si soy maestra no puedo ser bailarina y si bailo salsa no puedo ser, o sea, animarnos a mirar el mundo de una manera mucho más abierta, y creo que justamente el desarrollo personal tiene que ver con eso. Voy a trabajar en aquello
que me apoya, que me contribuye a que yo sea una mejor persona o que sienta que estoy haciendo un plan de vida. Y si eso está alineado a mi plan de vida, lo sigo, y en el momento que yo siento que ya no está alineado, lo dejo y busco otra cosa. Por eso, antes una persona tenía un trabajo para toda la vida, se jubilaba y después se moría, y bueno, esa era toda su vida. Y hoy tenemos, cuantos más trabajos tiene una persona y dura y tiene como, es sinónimo básicamente de búsqueda, pero también de una flexibilidad que te permite adaptarte a situaciones. Entonces, lo que antes estaba mal visto, hoy resulta que es un tesoro. Un tesoro, tal cual. De hecho, nos pasa a muchos que tenemos muchas ocupaciones o muchos trabajos. Me pasa en lo personal y conozco muchas personas que tienen como 2 o 3 actividades y son felices haciéndolas porque ven la posibilidad de desarrollarnos en esto, como es la comunicación, que soy docente, que me gusta trabajar con aromaterapia, pero como que esto que decías vos, en cada una de esas actividades va sumando a mi crecimiento personal. Y ahí está lo rico, porque deja de ser un trabajo, comienza a ser un disfrute en todo lo que hacemos. Y para ir cerrando este programa, hay un tema delicado, pero no menos importante que todos los que tomamos, referido a los microemprendedores. Ya no hablamos del coaching empresario de grandes organizaciones, sino de aquellas personas que con espíritu emprendedor encontraron un propósito sentido en hacer cosas que en este tiempo le permitieron sostener la economía familiar y hasta desarrollar actividades que los llenen de satisfacción y que les permitan crecer, como son los microemprendedores, ya sea desde la artesanía del hogar, desde una actividad culinaria, desde ofrecer un servicio, un delivery, pero les ha permitido encontrar ese propósito sentido. ¿Cómo hacemos desde el coaching empresario para motivar e incentivar a las personas a conectarse con eso, que realmente les da valor y sentido a sus actividades? Ese es mi público favorito. Te cuento, partamos de la base que nadie hace todo solo, nadie triunfa solo. Tenemos que animarnos a hacer 2 cosas. Una es a crear vínculos y la segunda es coordinar acciones. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Normalmente queremos pasar a coordinar acciones sin haber creado vínculos. No sé, por decir algo, yo tengo, no sé, un emprendimiento yerbatero y quiero ir a vender aquí, allá y que me compren, pero no he creado vínculos. Quiero vender cremas de alguna marca que todos conocen, de ir con la vecina a venderle, pero si no creé el vínculo, va a ser muy difícil que coordine acciones. Entonces me parece que esto aplica especialmente a los microemprendedores que se lanzan a hacer cosas sin haber creado vínculos. Me parece que si entendemos que primero tengo que crear el vínculo, es decir, que confíen en mí, ser puntual, cumplir con los compromisos, llegar a tiempo, ser consistente en lo que digo con lo que hago, ser congruente. Y esa es una manera de mostrarme al mundo para poder crear confianza y crear el vínculo. Y desde ahí podemos coordinar acciones. Me parece que mucha gente quiere primero a ver cuánto me van a pagar o de dónde me va a salir el dinero y no está creando el vínculo, simplemente quiere coordinar la acción. Y ese me parece el error más frecuente de los microemprendedores, que dicen, bueno, ¿cuánto me van a dar por esto? ¿O cuánto me voy a ganar? Bueno, yo le entro siempre y cuando a ver qué me van a dar, en lugar de pensar en qué voy a hacer al respecto. Yo te cuento una anécdota muy simpática. Yo hace muchos años, en esto de ser multidisciplinario como abogado, yo fui a estudiar comedia musical con Pepe Cibrián a Buenos Aires. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, sentido de la expresión total. Entonces, un día me dice, bueno, te quiero decir algo. Me dice, bailando y cantando no vas a llegar muy lejos. Porque, o sea, no tenés para cantar, no tenés para bailar ni nada. Yo no tenía formación de nada. Todos mis compañeros habían hecho clásico, habían hecho el teatro Colón. Yo entré ahí como un bruto diciendo, bueno, si me aceptan, ahí entro. Entonces, él nos dijo un día, miren, una cosa es cuando voy a buscar trabajo, ¿no? Que la gente dice, bueno, yo vengo a buscar trabajo, ¿qué me van a dar? ¿Cuánto me van a pagar? Etcétera. Y entonces es como, bueno. Y otra cosa es cuando vas a ofrecer lo que vos sabes hacer.
Es muy distinto. Entonces, una cosa es vengo a ofrecer lo que sé y otra cosa es qué me van a dar. Y son dos maneras muy distintas de enfocarnos a crear vínculos en la vida. Entonces, creo, y nunca me olvidé de esa anécdota que me decía, de bailar y cantar nunca, pero son muy simpáticos y tienes que usar eso. Entonces, cuando me dice eso, digo, bueno, voy a usar mi simpatía para otras cosas. Entonces, a lo que voy es buscar lo bueno que tengamos para ofrecerlo. Entonces, no es tanto qué me van a dar, sino qué tengo yo para ofrecer. Entonces, si lo que tengo para ofrecer es mi simpatía, bueno, ya es un comienzo, ya es como la punta del ovillo, ¿no? El tema es cuántas veces yo quiero primero ver qué me van a dar para saber si yo voy a dar o no de mi parte. Y me parece que el ofrecer es básicamente el comienzo para crear vínculos y relaciones. Si no tenés para ofrecer y si todo el tiempo querés llevarte las cosas, no es un ganar-ganar, sino es yo gano y otros sienten que pierden conmigo. Y lo que tenemos que lograr es que la gente sienta que conmigo también ganan. Maravilloso, maravilloso. El ganar-ganar, la capacitación permanente, también estar ahí al pendiente de qué es lo que necesito para posicionarme y conquistar el mercado. La verdad que es un placer, Hugo. Me quedaría horas hablando contigo y tenemos tanto, porque siendo un poco jocosa, te diría que como coach sos un excelente abogado también. No, es simplemente desplegar y desplegar y desplegar, ¿no? A mí me enseñaron que, fíjate que yo estudié también en la carrera de counseling, consultoría psicológica en Buenos Aires, en Olos, y a mí me encantaba porque el counselor es el consejero, no solamente te escucha, sino que también te aconseja. Entonces, creo que todo el tiempo volvernos consejeros para que a alguien le vaya mejor es un disfrute para mí, pero también es un disfrute para los demás. Y creo que la contribución, lo que mejor podamos contribuir, vamos a dejar este mundo un poquito mejor que como lo encontramos. Sin dudas, sin dudas. Y fíjate vos qué generosa la vida, cómo nos fue guiando y acompañando todo este tiempo, que en ese ir sumando tantas actividades llegamos a esta instancia donde aplicamos todas esas herramientas, como que cada curso, cada capacitación fue una herramienta más al baúl para que hoy tengamos todo esto disponible para ofrecérselo a la humanidad, así que maravilloso. Bien, tenemos que terminar, no quisiera, seguramente te vamos a comprometer para un próximo programa, hay tantos temas referidos al coaching que es tan amplio que podríamos abordar cientos de aspectos referidos a las relaciones humanas, también a la pareja, al tema de la mujer, al valor de mujer, que me encanta seguir tus posteos por eso mismo y aferrarme a eso del potencial, ¿no? Del reconocimiento del potencial femenino que es tan valioso y qué bueno reconocerlo también, desde el ser mujer y ser reconocida también desde el hombre. Así es que en nombre de... ¿Cómo? Quiero que sepa que aquí estoy dispuesto y disponible para cuando me lo requiera. Ay, maravilloso. Tu generosidad también es algo que nos llena el corazón, porque tener este tiempo de dedicarle a la audiencia, de poder compartir tu conocimiento, tu experiencia con ejemplos tan claros, es súper valioso. Así es que en nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, y en el mío propio, quiero expresarte nuestro más profundo agradecimiento por acompañarnos, por enriquecer este espacio y por contribuir también con la revista Integral. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Y a toda nuestra audiencia nos volveremos a encontrar en un entretenido programa siempre los martes y jueves a las 10 a.m. de Argentina. Si no estás en Argentina, chequea tu horario. Nos encontramos.